esta mañana. Amparo Rodríguez García Rojas, bienvenida, ¿cómo estás? Nuestra farmacéutica. Hola, buenos Bienvenida. días. Bueno, pues yo decía que nos tenemos que poner serios porque las cifras asustan. 3.000 personas mueren al año por el mal uso de los antibióticos. Tomarse un antibiótico no es tomarse una juanola porque tenemos la garganta reseca, no nos olvidemos. Lo importante es saber que el antibiótico está destinado a paliar en todo momento una patología de origen bacteriano. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que sea una patología de tipo vírico o de tipo causado por un hongo o por otro origen, no hay que usar antibiótico. Entonces, no siempre necesitamos antibiótico. Exactamente. Y dirán ustedes, qué cansinos se ponen los periodistas y las teles y los medios de comunicación con los antibióticos. No es que nos pongamos cansinos, es que quiero decirles que ha habido una reunión de máximos responsables de sanidad y en esta reunión lo que han acordado es que hay que crear un plan nacional frente a la resistencia a antibióticos. Intervienen más de 200 expertos en salud humana y animal y es un programa que está destinado a que ustedes consuman solo antibióticos cuando sea necesario. El tema es más serio de lo que parece. Amparo. Eso es. ¿Qué está pasando? Que muchas veces cuando tenemos una patología, por ejemplo, una gripe, un resfriado, la gente piensa que necesita un antibiótico sí o sí y se automedica en su casa, cosa que no puede ser así. Siempre hay que acudir al médico para que él diagnostique el origen de la patología y en caso de ser necesario antibiótico, vale, pero porque él vea que es necesario. Sin embargo, hay que saber que estornudos, tos, catarros no se tratan con antibióticos. Sin embargo, se pueden tratar con otro tipo de productos como pueden ser analgésicos para bajar el dolor o la fiebre, descongestionante para los mocos, pero hasta que no haya placas no se puede tratar con antibióticos. Incluso a veces hay placas, a mí me ha pasado, casos con mis hijas, de tener la garganta con las típicas placas blancas, hacerle un test para ver si tienen esa bacteria del estreptococo y después de hacérselo dar negativo. Es decir, que a lo mejor esas placas tienen un origen vírico y no ha sido necesario el antibiótico. Exacto. O sea que siempre tenemos la costumbre de, sobre todo las que tenemos hijos o los que tenemos hijos, de mirar la garganta, uy, parece que tiene puntos blancos. Cuidado, porque a lo mejor esas placas no son bacterianas, si son víricas. Entonces no necesitarían antibiótico. ¿Qué pasa? Que esto ha provocado que nosotros vayamos a la farmacia y nos encontremos con el no por respuesta cuando pedimos un antibiótico. No es que los farmacéuticos estén enfadados con los clientes, ni mucho menos. Es que ha nacido además esa receta electrónica que tiene ese objetivo. ¿Cuál es? El objetivo es pues que este comité del que tú has hablado, el objetivo que tiene es que siempre que sea necesario se use el antibiótico, pero siempre bajo prescripción médica. Entonces tiene que haber una receta electrónica o una receta, en caso de la sanidad privada, pues prescrita por el médico del especialista al que se haya acudido. Sin embargo, no se puede nunca dispensar un antibiótico sin receta. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a estas bacterias a generar resistencias. Ese es el problema. Además, fíjense que yo esto no lo conocía, pero casi todos tenemos en el frigorífico algún bote de amoxicilina que hemos utilizado para nuestros hijos o para nosotros mismos. Se ha quedado en el frigo y dice, ay, va, voy a tirar. Me pasó a mí el otro día y lo hice mal. No lo llevé al punto sigre de la farmacia y lo tiré a la basura. Y parece que si lo tiras a la basura estás propagando que esas bacterias se multipliquen. Eso es. Porque, a ver, no solo pasa que tú en tu cuerpo tienes unas bacterias, sin embargo estamos en contacto con el medio ambiente, estornudas o se transmite por la cadena, por lo que... O sea, que había creado yo resistencia a las bacterias por ese bote de amoxicilina, que me perdone Dios, pero lo tiene. Pero lo que hay que hacer siempre es acudir a la farmacia, llevarlo al punto sigre y siempre, si tenemos, por ejemplo, un antibiótico que nos ha sobrado, una pastillita o lo que sea, se lleva a la farmacia al punto sigre, pero nunca se reutiliza. Nunca se reutiliza. Y tirarlo tampoco por el fregadero, que eso también lo solemos hacer. Bueno, pues lo tiro aquí en una botella que me queda, porque se contamina el agua y también eso pasa a los animales, luego todo el ciclo. O sea que también estaríamos contaminando si tiramos el antibiótico. Oye, se juega la jeringa. Que yo hay un problema de salud general. La jeringa. Que yo esta mañana cuando le da a mi hija el antibiótico juego a la jeringa y dos... Hombre, no pasa nada. No pasa nada, yo ya me he asustado. Pero porque eso es el medicamento, no es la bacteria. O sea que cuidado. El problema es cuando estamos contaminando de persona a persona, de persona a medio ambiente o los alimentos. Ese bote ya está contaminado porque lo hemos utilizado para combatir la bacteria, con lo cual siempre llevarlo al punto sigre. Eso es. Más consecuencias que puede tener el uso de antibióticos. No porque ustedes hayan tenido un episodio respiratorio que ha necesitado antibiótico quiere decir que el siguiente proceso respiratorio necesite antibiótico, porque a lo mejor no tiene nada que ver. Es decir, que eso también se lleva mucho, nos gusta mucho. Bueno, como tenga un Mentine que me sobró. No.
Eso para me voy a nada. tomar otras 4 Siempre hay que pastillas. acudir de nuevo al médico, que él detecte que el origen es bacteriano y qué tipo de antibiótico es necesario para ese tipo de bacteria, porque no todos los antibióticos tienen la misma función y tienen Eso es. el mismo mecanismo. Y lo que es muy importante es que la sociedad se conciencie de que no, porque te sientas mejor tienes que parar el tratamiento. Eso es muy importante. Esto no estamos concienciados. No, hay que, aunque tú te Amparo, sientas porque mi madre mejor... otro día me dice, me he tomado 4 Aumentin, hija mía, estaba con una pequeña infección. Con 2 o 3 Aumentin y ya estaba bien, No. y se los deja de tomar. Fatal, porque Fatal. ahí estás contribuyendo a que esas bacterias no se acaben de destruir y generes resistencia. En una futura infección, ¿qué puede pasar? Que ya tus bacterias de tu propio cuerpo tienen unos mecanismos de defensa que son pues mutaciones y ciertos procesos que generan ellas para resistir frente a antibióticos. Entonces, se están haciendo más fuertes las bacterias que los humanos, por así decirlo, porque están generando mecanismos de resistencia ante nuestros combates, que son los antibióticos. ¿Siempre probióticos con antibióticos? Sí, como Además, coadyuvantes que para que se nos quede en la cabeza, probiótico, antibiótico, que suena Eso muy es. igual. Van ustedes, compran en la farmacia su antibiótico recetado por su médico de cabecera, por su pediatra, Sí. y también compran ese mismo día el probiótico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual que matamos las bacterias malignas, lo que hace es que también destruye cierta parte de la flora, ya sea intestinal o bucal o vaginal, y nuestras defensas bajan. Entonces necesitamos dar un refuerzo. Ese refuerzo, ¿cómo se hace? Pues con probióticos que refuercen esa microbiota. Además, el otro día precisamente a mí me mandaban un probiótico para mi hija que estaba con infección de orina y me decía el pediatra, no solamente se lo des esos 10 días del antibiótico, Sino sino un que poquito. un mes. Sí. Para que ese efecto se prolongue durante Sí. ese mes. Cada vez hay probióticos más elaborados y mejores conseguidos en la farmacia. Sí. Me decía él, es preferible gastarse un poquito más, ¿verdad? porque tienen más cepas. Porque tienen más cepas y son mejores. Los podemos administrar con un zumo, con agua, siempre por la mañana, casi Sí. que se puede, porque van a hacer más efecto. Antibióticos. Tú decías, cada antibiótico sirve para un tipo de patología concreta. Exacto. Eso es lo Hay importante. antibióticos que, por ejemplo, yo tengo o me van mal. Imagínate, hay gente que dice, yo es que el Aumentine con el clavulónico le va Me va muy mal. mal, sí. ¿Lo podemos sustituir nosotros? Tiene que ser el médico. El Eso también médico. se lleva mucho que cambiemos Pasa nosotros. mucho que el clavulánico suele causar diarrea. Otro de las causas por las que hay que con tomar pero probiótico. con el probiótico viene Te muy bien ayuda. y el clavulánico no Exacto. sienta tan mal. Pero ¿qué pasa? Que es el médico el que tiene que detectar qué origen de qué origen es la patología, qué tipo de bacteria y qué tipo de antibiótico necesita. En caso de que ese no funcione, pues ya se pasaría a un segundo. En caso del Helicobacter pylori, por ejemplo, que es muy frecuente, Muy frecuente. que no se combata de manera rápida, son bacterias muy guerreras y muy persistentes, entonces hay que usar una terapia combinada. Eso es De antibióticos, una sí. doble terapia en la que se usan 2 tipos de antibióticos, o incluso a veces más. Pero el objetivo es siempre que sea prescrito por un médico que detecte la etiología de la patología, lo que es el origen, y que detecte que es bacteriano y qué tipo de bacteria. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Espero que se hayan quedado ustedes con toda la información. Estamos hablando del Plan Nacional frente a la resistencia a antibióticos. Las cifras asustan. 3.000 personas mueren al año por un mal uso de los antibióticos, solamente cuando sea necesario. Vamos a entrar también en campaña de gripe, ahora que llega el invierno. Por favor, la gripe la mayoría de las veces es vírica, Sí. entonces no necesita antibióticos. Bueno, Amparo, yo espero que vendas otros medicamentos y que solo vendas antibióticos cuando Cuando haga lo falta. prescriba realmente el médico. Amparo Rodríguez García Roja, muchísimas gracias. Gracias. De verdad por tus consejos. Los antibióticos al punto sigre, nada de tirarlos a la basura, que contaminamos más bacterias. Gracias.